Con la caída del Tercer Reich, muchos dirigentes fueron ejecutados. Guardianes de campos de concentración fueron colgados en juicios inmediatos. Pero miles de miembros de las SS no corrieron la misma suerte. En 1945, los ejércitos vencedores capturaron a decenas de miles. Los soviéticos enviaron a muchos a campos de trabajo. En el oeste, los procedimientos fueron irregulares. Algunos oficiales quedaron detenidos, otros fueron liberados tras pocos meses. En medio de esa confusión, un número significativo logró desaparecer. Cambiaron nombres, destruyeron pruebas y se integraron de nuevo en sociedades que aceptaron su silencio. ¿Cómo pudieron mantenerse ocultos durante décadas? ¿Qué mecanismos permitieron que vivieran como ciudadanos comunes? ¿Y qué significa que aún hoy algunos de ellos sigan con vida? Disolución de la SS, el fin de los verdugos. En los primeros meses de 1945, la estructura del Tercer Reich entraba en un colapso irreversible. La Schutzstaffel, que había alcanzado un poder autónomo bajo Heinrich Himmler, quedó atrapada entre la desintegración militar, las órdenes contradictorias y la presión simultánea de los aliados occidentales y el Ejército Rojo. La organización que hasta entonces había controlado campos de concentración, divisiones militares y aparatos de seguridad comenzó a fragmentarse de manera visible a partir de enero. Las últimas instrucciones emitidas desde el cuartel general de Himmler tenían dos objetivos inmediatos: retrasar el avance aliado y eliminar rastros de los crímenes cometidos en los territorios ocupados. Bajo esa consigna, se ordenó la evacuación de numerosos campos de concentración y el traslado forzoso de decenas de miles de prisioneros hacia el interior del Reich. Estas marchas se realizaron en condiciones extremas. Con temperaturas bajo cero, escasas provisiones y vigilancia armada, miles murieron de agotamiento o fueron ejecutados en el trayecto. El principio rector era que nadie debía caer vivo en manos enemigas. En el frente oriental, el avance soviético desbordó cualquier capacidad de resistencia. En Prusia Oriental, Silesia y Pomerania, divisiones enteras de las Waffen-SS quedaron rodeadas o destruidas. Algunos combatientes se mezclaron con columnas de refugiados civiles para evitar la identificación. Otros recibieron órdenes de resistir a pesar de la ausencia de suministros. En el frente occidental, las formaciones que habían participado en la ofensiva de las Ardenas se encontraban reducidas a una fracción de su fuerza original. Dentro de Alemania, la red de transporte estaba devastada por los bombardeos. El repliegue de soldados se producía a pie, en bicicleta o en vehículos improvisados. La consigna era llegar a cualquier punto seguro antes de la llegada del enemigo, pero la mayoría se enfrentaba a la imposibilidad de ocultar su pertenencia. Los tatuajes en el brazo con el grupo sanguíneo, distintivo de las SS, se convirtieron en prueba inmediata durante las detenciones. Muchos intentaron borrarlos mediante cortes o quemaduras para evitar la clasificación automática. Los ejércitos vencedores aplicaron criterios diferentes. Las fuerzas estadounidenses y británicas filtraban a los prisioneros, separando a quienes se habían incorporado en los últimos años con posibilidad de liberación tras un periodo en campos, mientras los oficiales de alto rango eran retenidos, interrogados o ejecutados en el lugar si se confirmaba su participación en crímenes. El Ejército Rojo, por su parte, aplicó un trato más severo: ejecuciones sumarias en rendiciones colectivas y envío a campos de trabajo en la Unión Soviética. En ese contexto surgieron casos particulares. Wilhelm Mohnke, nacido en 1911 y miembro fundador de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, fue nombrado en abril comandante del sector central de Berlín, incluyendo la Cancillería y el búnker de Hitler. Con apenas unos miles de hombres intentó organizar la defensa final. Tras el suicidio de Hitler, el 30 de abril, encabezó un intento de fuga hacia el norte, frustrado por las fuerzas soviéticas. Capturado el 2 de mayo, fue trasladado a Moscú, donde permaneció prisionero hasta 1955. Nunca fue juzgado formalmente por crímenes de guerra, aunque había sido señalado por masacres en años previos. Otro alto mando fue Karl Wolff, ex jefe de Estado Mayor personal de Himmler y comandante de las SS en Italia. A inicios de 1945 inició contactos secretos en Suiza con representantes aliados.
La operación, denominada Sunrise, buscaba facilitar la rendición en el norte de Italia. Wolf se reunió con Allen Dulles, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, y obtuvo garantías personales a cambio de persuadir al general Heinrich von Wittinghoff y a otras autoridades de aceptar la rendición. El 2 de mayo, las tropas alemanas en Italia depusieron las armas. Wolf fue arrestado, pero su colaboración le permitió recibir un trato más favorable. En 1949 fue condenado a 4 años de prisión y recuperó la libertad en poco tiempo. En el interior del búnker de Berlín permanecían Otto Gunche y Rochus Misch, ambos nacidos en 1917 y cercanos al círculo íntimo de Hitler. Gunche, asistente personal del Führer, recibió la orden de incinerar el cuerpo tras el suicidio. Participó en la quema de los restos en el jardín de la Cancillería antes de ser capturado por los soviéticos, quienes lo retuvieron una década en campos de trabajo. Rochus Misch, telefonista y mensajero, fue detenido el 2 de mayo y pasó 9 años en prisiones soviéticas. A diferencia de Gunche, Misch habló públicamente después de su liberación, manteniendo hasta su muerte en 2013 una visión positiva de Hitler. La captura de estos hombres ilustra los métodos de clasificación inicial. Los soviéticos retenían a todo individuo presente en el búnker para extraer información, prolongando los interrogatorios durante años. En los sectores occidentales, la prioridad era identificar a responsables directos de crímenes y, en segundo término, obtener datos de inteligencia sobre posibles redes clandestinas. La dispersión de los miembros de las SS se explicó por 3 factores principales: el frente en que se encontraban al rendirse, el rango que ocupaban y la capacidad de ocultar su identidad. En el este, la probabilidad de no regresar era alta, con largos años en campos soviéticos como única posibilidad de supervivencia. En el oeste, algunos lograban procesos breves de filtrado y eventual liberación. Aquellos que destruyeron pruebas o adoptaron identidades falsas pudieron evadir la identificación inmediata. El colapso administrativo del Reich facilitó tanto capturas masivas como evasiones. Miles emprendieron desplazamientos hacia zonas rurales con documentos falsificados o mezclados entre refugiados. Mientras algunos altos mandos eran interrogados en Moscú o Nuremberg, la mayoría buscaba simplemente desaparecer en la confusión. Los métodos de detención variaban según la unidad aliada. En sectores estadounidenses se obligaba a los prisioneros a desfilar con el torso descubierto para identificar tatuajes. En otros, las delaciones y los registros documentales eran la principal fuente de clasificación. La confusión permitió que un número significativo escapara de la detección inicial. La presencia de jóvenes reclutas y extranjeros en las Waffen-SS añadió complejidad. Algunos comandantes aplicaban criterios laxos y liberaban a individuos de bajo rango, mientras otros adoptaban medidas severas incluso contra quienes no habían tenido responsabilidades directas. La falta de uniformidad en los procedimientos generó desigualdades en los destinos inmediatos de los prisioneros. En las semanas posteriores a la capitulación, los campos improvisados se llenaron con miles de detenidos sin registros precisos de identidad. Los primeros interrogatorios se enfocaban en obtener datos militares urgentes más que en responsabilidades individuales. Ese vacío permitió a numerosos exmiembros de las SS alterar sus historias o destruir pruebas antes de procesos más sistemáticos. La diferencia de trato entre los frentes influyó en las decisiones de quienes aún podían maniobrar. Muchos buscaron desplazarse hacia el oeste, conscientes de que las posibilidades de supervivencia eran mayores. Pero el colapso de las comunicaciones y la rapidez de las operaciones militares dejaron esas decisiones en manos del azar más que de una planificación calculada. Rattlines, la red secreta de la huida nazi. Tras la capitulación del Reich en mayo de 1945, miles de miembros de las SS quedaron en situación de riesgo inmediato. La identificación en campos de prisioneros, los tatuajes de grupo sanguíneo y la atención prioritaria de los aliados hacia los altos mandos hacían que permanecer en Europa Central fuera extremadamente peligroso. Desde el verano de aquel año, se organizaron rutas clandestinas que permitieron a numerosos oficiales escapar hacia América del Sur, Oriente Medio e incluso Norteamérica.
Estas redes operaban con la colaboración de intermediarios civiles, clérigos católicos, funcionarios de la Cruz Roja y agentes de inteligencia que valoraban a los fugitivos como recursos potenciales en la naciente Guerra Fría. El procedimiento habitual consistía en desplazar a los fugitivos hacia Austria e Italia, territorios bajo control occidental, donde el caos del final de la guerra facilitaba el tránsito con documentación falsificada. Ciudades como Roma y Génova se convirtieron en nodos clave. Con apoyo de contactos eclesiásticos, muchos obtuvieron pasaportes de la Cruz Roja Internacional expedidos a nombre de identidades ficticias. Estos documentos, destinados originalmente a desplazados y refugiados, fueron aceptados por países sudamericanos en búsqueda de inmigración europea. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se convirtió en el principal destino, seguida por Chile, Paraguay y Brasil. Otros eligieron Siria, Egipto o Líbano, cuyos gobiernos buscaban cuadros militares capaces de entrenar fuerzas locales. Alois Brunner representa uno de los casos más representativos. Nacido en 1912, había sido estrecho colaborador de Adolf Eichmann en la deportación de comunidades judías en Francia, Grecia y Eslovaquia. Tras la guerra fue dado por muerto por error, pero en realidad utilizó papeles falsificados e incluso llegó a trabajar como chofer para fuerzas estadounidenses en la Alemania ocupada. En 1954, gracias a redes vinculadas a antiguos agentes de la Abwehr y a la organización de Reinhard Gehlen, consiguió documentos de la Cruz Roja y viajó a Egipto. Finalmente se estableció en Siria bajo la identidad de Dr. Georg Fischer, donde trabajó como asesor militar y de inteligencia del régimen. Durante décadas fue protegido por los servicios de seguridad sirios, pese a las solicitudes de extradición. Fue objeto de atentados atribuidos al Mossad, que lo dejaron con lesiones permanentes, y se estima que murió en Siria hacia 2010 sin haber sido juzgado. Erich Priebke ofrece otro ejemplo de asentamiento exitoso. Nacido en 1913, había participado en la masacre de las fosas ardeatinas en Roma, en marzo de 1944, donde fueron ejecutados 335 rehenes. Tras ser capturado en 1945, logró escapar de un campo de prisioneros al año siguiente. Con apoyo de sacerdotes croatas y redes clandestinas en Roma, obtuvo documentos falsos y viajó a Argentina. Se instaló en Bariloche, donde trabajó como comerciante y luego como director de una escuela alemana. Durante casi 50 años llevó una vida pública sin interferencias, hasta que investigaciones periodísticas en la década de 1990 revelaron su identidad real y reabrieron el debate sobre su pasado. El caso de León Degrelle muestra otra variante. Nacido en 1906 en Bélgica, había fundado el movimiento rexista y más tarde organizó la Legión Valona, integrada en la Waffen-SS para combatir contra la Unión Soviética. Condecorado personalmente por Hitler, alcanzó el grado de Standartenführer. Al finalizar la guerra fue condenado a muerte en ausencia por traición, pero logró huir en avión hacia España, donde sobrevivió a un aterrizaje forzoso. El régimen de Francisco Franco rechazó las solicitudes de extradición y en 1954 le otorgó la ciudadanía española. A diferencia de otros fugitivos, Degrelle mantuvo una presencia pública constante, publicó libros en defensa de la Waffen-SS y participó en conferencias hasta su muerte en Marbella en 1994. El funcionamiento de las redes clandestinas no habría sido posible sin instituciones que proporcionaban cobertura legal. La Cruz Roja Internacional emitió miles de pasaportes temporales destinados a refugiados y desplazados. En ese sistema se insertaban solicitudes con identidades ficticias, utilizadas por exmiembros de la SS para viajar a países receptores. Asimismo, sacerdotes católicos, especialmente croatas y austríacos, ofrecieron refugio, recursos económicos y contactos, motivados por convicciones ideológicas o por la estrategia anticomunista que se consolidaba tras la guerra. Los servicios de inteligencia aliados también desempeñaron un papel relevante. En el caso de Klaus Barbie, antiguo jefe de la Gestapo en Lyon, agentes estadounidenses lo emplearon como informante antes de facilitar su huida a Bolivia.
Aunque no todos los fugitivos recibieron apoyo directo, el clima político de la Guerra Fría creó un entorno favorable para minimizar persecuciones. El temor a la expansión soviética llevó a priorizar la utilización de cuadros con experiencia militar e inteligencia sobre su entrega a tribunales. En América Latina, la llegada de exmiembros de la SS coincidió con un proceso amplio de inmigración europea. La existencia de colonias alemanas facilitó su integración, ofreciendo alojamiento, empleos en empresas locales y un entorno comunitario que evitaba preguntas sobre el pasado. Pripke, en Bariloche, es un ejemplo de cómo podían vivir durante décadas con plena inserción social. En Chile, la colonia alemana del sur absorbió a fugitivos que se dedicaron a la agricultura o al comercio. En Paraguay, la debilidad institucional y la corrupción facilitaron la obtención de documentos legales. Brasil, por su extensión, permitió la instalación en regiones aisladas con mínima verificación. En Oriente Medio, el atractivo era la posibilidad de aprovechar la experiencia militar de los fugitivos. Brunner en Siria es el ejemplo más conocido, pero no el único. Egipto, bajo Gamal Abdel Nasser, incorporó técnicos y militares alemanes en la década de 1950, donde participaron en la creación de servicios de inteligencia y en programas de defensa. España bajo Franco se consolidó como otro refugio seguro. Además de Degrelle, otros exoficiales nazis encontraron protección, beneficiados por una política oficial que rechazaba extradiciones y ofrecía asilo. El régimen veía en ellos aliados ideológicos contra el comunismo y, en algunos casos, técnicos valiosos. Los países receptores adoptaron posturas distintas. Argentina, bajo Perón, los consideraba técnicos útiles para proyectos industriales y militares. Chile y Paraguay ofrecieron cobertura comunitaria o administrativa. En todos los casos, la red de acogida combinaba complicidad estatal, comunidades germánicas establecidas y la pasividad internacional. Durante las primeras décadas de posguerra, los fugitivos optaron por el anonimato deliberado. Algunos permanecieron en círculos alemanes, mientras otros aprendieron idiomas locales y se integraron en la sociedad receptora. El sistema de ocultamiento se mantuvo activo hasta los años 70, cuando la presión de organizaciones como el Centro Wiesenthal y la apertura de archivos comenzó a dificultar el anonimato. Aún así, durante un cuarto de siglo, decenas de antiguos miembros de la SS vivieron sin interferencias en países lejanos, protegidos por documentos falsos, comunidades de acogida y un contexto internacional en el que el enfrentamiento entre bloques relegaba su persecución. Posguerra Fría, la batalla por el honor perdido. La República Federal Alemana, fundada en 1949, se formó con una sociedad en la que cientos de miles de hombres habían servido en las Waffen-SS. El problema administrativo y político de cómo tratarlos emergió mientras el nuevo Estado se reconstruía y se alineaba en el bloque occidental. La fase inicial de la posguerra había estado marcada por la desnazificación bajo control aliado. Sin embargo, a lo largo de la década de 1950, el énfasis cambió. La prioridad pasó a ser la estabilidad institucional, la recuperación económica y el rearme limitado dentro del marco atlántico. En ese contexto, antiguos miembros de las Waffen-SS detectaron márgenes de maniobra para reorganizarse, defender intereses corporativos y promover una narrativa pública favorable a su reintegración. Entre 1945 y 1949, los procedimientos de desnazificación clasificaron a los ciudadanos en categorías de responsabilidad, con la pertenencia a las SS situada, en principio, entre las más graves. La práctica posterior fue más desigual. La Guerra de Corea aceleró el debate sobre la contribución militar de Alemania Occidental y reabrió, desde la administración civil, la cuestión de la elegibilidad de excombatientes para empleos públicos, prestaciones y reconocimiento social. La diferencia legal entre Wehrmacht y SS se mantuvo, pero la aplicación cotidiana incorporó excepciones, revisiones y vías de recurso que permitieron avances parciales a grupos organizados de veteranos. En 1951 se constituyó la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, conocida por sus siglas HIAG. Su figura más visible fue Otto Kuhn, nacido en 1909.
antiguo comandante de unidades como la Leibstandarte SS, Adolf Hitler y la Totenkopf. Tras un periodo de detención, se estableció en Múnich y promovió una estructura federativa con secciones regionales. La organización se presentó como asociación de ayuda mutua, centrada en asistencia social, pensiones y defensa del honor militar de sus miembros. En la práctica, articuló una estrategia de presión política y de comunicación para separar la imagen de las Waffen-SS del aparato represivo del régimen nacionalsocialista. AIAG desarrolló una red de delegaciones estatales que mantenían archivos de asociados, reuniones mensuales y canales directos con parlamentarios y ministerios. La interlocución incluía documentos técnicos, audiencias y memorandos destinados a comisiones legislativas. La entidad se fortaleció con una base de decenas de miles de miembros activos en los años 60, suficientes para organizar actos conmemorativos, seminarios sobre historia militar y campañas epistolares dirigidas a autoridades locales. La visibilidad pública buscaba normalizar la presencia de veteranos en ceremonias y espacios cívicos, mientras el discurso interno insistía en la separación entre combatientes de frente y estructuras de persecución y exterminio. El componente propagandístico resultó central. Erich Kern, nacido en 1906 en Austria, aportó experiencia periodística y oficio editorial. Tras su paso por campos de prisioneros hasta 1948, se dedicó a la publicación de memorias, crónicas de campaña y ensayos desde una perspectiva que reivindicaba disciplina, sacrificio y eficacia táctica de las Waffen-SS. Sus textos circularon en revistas afines, entre ellas Der Freiwillig, y en sellos editoriales como Munin Verlag, que especializaron catálogos en testimonios de oficiales de alto rango como Paul Hauser o Felix Steiner. La línea argumental reiteraba que los veteranos habían combatido como soldados convencionales, ajenos a la planificación y ejecución de crímenes del régimen, y que sufrían discriminación administrativa en la posguerra. Este relato se sostuvo sobre tres ejes operativos: destacar la experiencia de combate en escenarios del Frente Oriental y Occidental, negar responsabilidad institucional en crímenes de guerra y presentar la situación legal de la posguerra como una continuidad de justicia de vencedores. La selección de episodios de batalla favorecía operaciones convencionales, mientras omitía o relativizaba intervenciones en acciones antipartisanas, deportaciones y masacres documentadas. La estrategia, dirigida a lectores de posguerra interesados en historia militar, se apoyó en datos de unidades, mapas y organigramas para dotar de apariencia técnica a una tesis de separación entre ramas de las SSS. En paralelo a la actividad de HIAG, operaron iniciativas discretas centradas en apoyo legal y económico a detenidos y prófugos. Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte, fundada en 1951 y vinculada a Gudrun Burwitz, hija de Heinrich Himmler, canalizó donaciones privadas para honorarios de abogados, asistencia a familias y coordinación de defensas en procesos de alto perfil. Sus contactos con juristas, clérigos y organizaciones de derecha ofrecieron una estructura permanente para campañas de apoyo a acusados en juicios como los de Auschwitz en Frankfurt y a fugitivos localizados en el extranjero. Esta red complementó el frente público de HIAG con un trabajo de trastienda orientado a resultados judiciales concretos. El acceso a pensiones estatales se convirtió en un punto de fricción. La consideración de las SS como organización criminal bloqueó, en los primeros años, la inclusión de veteranos en los mismos beneficios que la Wehrmacht. La presión organizada de HIAG condujo a que, desde 1953, interpretaciones y ajustes normativos en algunos estados federados abrieran la puerta a prestaciones para ciertos exmiembros de la Waffen-SS que acreditaran servicio equiparable a tropas regulares. El resultado no fue una equiparación plena, pero sí un mosaico de resoluciones administrativas que permitió a miles de solicitantes acceder a apoyos económicos, reforzando la capacidad de movilización de la asociación. La interacción con la esfera pública incluyó actos conmemorativos con presencia de veteranos uniformados, desfiles y conferencias. Este tipo de eventos generó controversias periódicas en la prensa y respuestas negativas de asociaciones cívicas
y de sectores políticos que denunciaban la blanqueadora separación entre Waffen-SS y SS. El debate mediático obligó a autoridades locales a delimitar protocolos de memoria pública y a universidades y escuelas a revisar materiales didácticos que reproducían de forma literal o implícita los argumentos de la organización. Aún así, la circulación de publicaciones de HIAG continuó en librerías especializadas y kioscos de revistas militares, consolidando un público estable de lectores. Desde mediados de la década de 1960, el panorama cambió con una nueva generación de historiadores y con procesos judiciales de gran impacto. Los juicios de Auschwitz en Frankfurt, celebrados entre 1963 y 1965, introdujeron en el espacio público documentaciones y testimonios que vinculaban de modo sistemático a las SS, incluida su rama combatiente, con el sistema de deportación y exterminio. La crítica académica cuestionó la supuesta línea divisoria entre combate convencional y crimen de Estado, y la investigación periodística comenzó a contraponer relatos de batalla con órdenes, diarios de operaciones y listados de personal que atravesaban estructuras y funciones. La reacción de HIAG mantuvo el énfasis en la experiencia del soldado de frente y en casos de conscripción tardía, especialmente a partir de 1943. Sin embargo, la exposición de documentación judicial redujo su eficacia en foros nacionales. La organización prosiguió con su esquema de ayuda social y conmemoración, pero su capacidad de marcar agenda disminuyó. Los materiales de Eric Kern siguieron editándose, aunque crecientemente confinados a circuitos reducidos. Otto Kumm continuó activo, con menos presencia mediática, mientras la estructura regional de HIAG conservó un calendario de reuniones, boletines internos y conmemoraciones anuales. Durante las décadas de 1970 y 1980, la sociedad de la RFA modificó el marco del debate. La integración europea, la consolidación del Estado social y la ampliación de políticas educativas favorecieron lecturas más críticas del pasado. El espacio para una narrativa revisionista amplia se estrechó. Las editoriales universitarias y los institutos de investigación publicaron estudios que, a partir de archivos estatales y colecciones documentales, reconstruían vínculos orgánicos entre unidades de las Waffen-SS y operaciones de seguridad, represión y exterminio en territorios ocupados. El resultado, más visible hacia finales de los 70, fue el traslado de HIAG desde la interlocución pública amplia a la periferia del debate histórico. La cuestión de las pensiones y la elegibilidad para empleo público continuó resolviéndose en expedientes individuales, con audiencias y dictámenes técnicos que evitaban pronunciamientos políticos globales. La edad de los veteranos, el paso del tiempo y la pérdida de cuadros dirigentes limitaron la proyección de la organización. Stille Hilfe sostuvo su actividad discreta con apoyos puntuales, sin capacidad de transformar el clima social. La prensa trató con mayor cautela los actos públicos de veteranos, mientras asociaciones de estudiantes, grupos memoriales y organizaciones cívicas consolidaron un calendario de contramemorias que incorporaba exposiciones, visitas a lugares de memoria y programas escolares. Al finalizar los años 80, el conjunto de estas dinámicas había desplazado el foco desde la presión abierta de los 50 y 60 hacia una presencia marginal en el espacio público. La narrativa de separación entre ramas de las SS persistió en círculos de veteranos y publicaciones especializadas, pero perdió legitimidad fuera de ellos. La preparación de nuevas investigaciones judiciales, la cooperación entre fiscalías y archivos y el desarrollo de doctrinas legales para perseguir delitos tardíamente investigados anunciaban un ciclo distinto para la década siguiente. La RFA llegaba al final de la Guerra Fría con un campo memorial más estructurado y con un relato público menos permeable a la autolegitimación de asociaciones de veteranos. Vidas ocultas. El retorno de los verdugos. Con el paso de las décadas posteriores a la guerra, un número significativo de antiguos integrantes de las Waffen-SS y de otras ramas de las SS no quedó bajo foco judicial ni se incorporó a asociaciones de veteranos.
Optaron por una vía distinta: reinsertarse de manera discreta en la vida civil, estabilizar ingresos, acumular credenciales y, en algunos casos, alcanzar notoriedad pública sin exposición inicial de su pasado. Estas trayectorias muestran cómo, en la práctica, amplios sectores de la sociedad europea convivieron con individuos vinculados al aparato nacionalsocialista sin interrogar sus biografías con rigor sostenido durante buena parte del siglo XX. Bernhard Heissig, nacido en 1925, se alistó voluntario en la Waffen-SS a los 17 años y combatió en el Frente Oriental. Tras su captura y liberación, regresó a la zona que pasaría a integrar la República Democrática Alemana. Inició su formación como pintor y, a lo largo de los años 50, consolidó una carrera en un sistema cultural que promovía el realismo socialista. Su obra incorporó escenas históricas, retratos y motivos vinculados a la lucha antifascista, con un lenguaje plástico que incluía figuras tensas y paisajes sombríos. Su pasado militar no desapareció de los expedientes, pero se integró en el relato oficial como una juventud desviada reconducida por el socialismo. Con el tiempo, Heissig se convirtió en referente de la Escuela de Leipzig, ocupó cargos académicos en la Hochschule für Grafik und Buchkunst y expuso en capitales del bloque oriental. Tras 1989, su figura fue objeto de revisión en la Alemania reunificada. Para algunos, un artista que había traducido las rupturas del siglo; para otros, un beneficiario de dos sistemas que evitó un examen exhaustivo del pasado. Su obra permaneció en museos y colecciones. Murió en 2011 en Leipzig, con una biografía artística consolidada y una trayectoria juvenil que siguió generando preguntas. En la República Federal, otros optaron por un silencio sistemático. B. W. Huber, nacido en 1923, había servido como voluntario en el Frente Oriental. Tras la liberación se instaló en Alemania Occidental y en los años 50 ingresó en la prensa regional bávara. Con el tiempo pasó a la Bayerischer Rundfunk. Durante 3 décadas elaboró reportajes y crónicas con un estilo conservador y sin estridencias, suficiente para construir reputación estable en el ámbito mediático. Sus expedientes profesionales no reflejaban la trayectoria de guerra. Al publicar una autobiografía en la década de 1990, incluyó formulaciones ambiguas sobre la responsabilidad de los miembros de las SS. El detalle llamó la atención de investigadores y derivó en la verificación de su servicio en unidades de la Waffen-SS. La reacción institucional fue inmediata: desvinculación de la cadena, caída de su perfil público y retirada de títulos del circuito mayorista. Murió a inicios de los 2000 con cobertura mínima en la prensa local. Su caso ilustra cómo una inserción sólida en instituciones culturales de la RFA pudo sostenerse durante décadas sin que aflorara el pasado, hasta que una pieza documental lo hacía visible. Muchos otros no ocuparon espacios de notoriedad. Hans Lipschitz, nacido en 1919 en Lituania, había servido como guardia en Auschwitz entre 1941 y 1945. Emigró a Estados Unidos y trabajó en la industria alimentaria. En 1983 fue identificado por autoridades estadounidenses, despojado de la ciudadanía y deportado a Alemania. Vivió allí sin atención pública hasta que en 2013 fue detenido bajo cargos de complicidad en miles de muertes en Auschwitz. Por edad y estado de salud, el proceso no avanzó hasta sentencia y falleció en 2016. El recorrido muestra una inserción laboral estable, con identidad abierta durante décadas y un retorno a la justicia en la vejez, cuando nuevas premisas legales y probatorias permitieron reactivar causas. Bruno Dey, nacido en 1926, había sido guardia de torre en Stutthof. Tras la guerra llevó una vida común en Alemania como panadero. En 2019, con 93 años, enfrentó un juicio en Hamburgo acusado de complicidad en más de 5.000 asesinatos. El tribunal dictó culpabilidad con pena suspendida por su edad. Falleció en 2022. Su expediente representa la transición hacia causas tardías basadas en la pertenencia funcional a la estructura del campo, sin necesidad de vincular al acusado con un homicidio individualizado, criterio que caracterizó los procedimientos más recientes. Estos casos permiten visualizar 3 modalidades de integración:
reinterpretación biográfica en marcos políticos que la admitían, ocultamiento sostenido en instituciones de la Alemania occidental y vidas ordinarias en oficios sin exposición pública, con identificación tardía al madurar líneas jurisprudenciales y cooperación internacional. El denominador común fue la adaptación a entornos que priorizaron reconstrucción económica y estabilidad administrativa por sobre una persecución exhaustiva y temprana. Los expedientes, cuando existían, permanecieron dispersos. La consulta dependía de recursos de fiscalías, disponibilidad de archivos y voluntad política, variables que evolucionaron gradualmente hasta los años 90. En el mercado laboral, las empresas privadas absorbieron perfiles con experiencia técnica o administrativa sin indagar de forma sistemática en la procedencia. La reconstrucción y el crecimiento aumentaron la demanda de personal cualificado. La verificación de antecedentes se limitaba, por regla general, a credenciales académicas, referencias recientes y constancias de empleo. En organizaciones con historial comprometido durante la guerra, el incentivo por no reabrir discusiones sobre responsabilidades pasadas redujo todavía más la propensión a comprobar biografías de manera profunda. En el sector público, especialmente a nivel local, los filtros formales existían, pero se aplicaban con intensidad desigual, condicionados por necesidades de servicio, falta de coordinación entre Estados federados y el carácter fragmentario de los registros. Universidades, institutos de investigación y medios de comunicación ofrecieron espacios favorables a reinserciones discretas. En esas instituciones, la competencia profesional, la entrega de resultados y la adaptación a culturas organizacionales pesaron más que el escrutinio retrospectivo de los años 1939 a 1945. La circulación de expedientes incompletos y la ausencia de bases de datos centralizadas dificultaron cruces biográficos. Casos como el de Huber muestran cómo trayectorias largas pudieron sostenerse sin cuestionamientos hasta que un libro, una entrevista o la apertura de un archivo desencadenaban la revisión. El mundo empresarial amplió esa dinámica. La expansión industrial de posguerra, las cadenas de suministros y las nuevas filiales en el extranjero aumentaron la movilidad de trabajadores y directivos. Cambios de residencia entre Estados federados permitían reconfigurar historiales laborales. La verificación transversal de datos apenas existía. En multinacionales con operaciones en Alemania, la evaluación de candidatos priorizaba competencias y experiencia acumulada en plantas o proyectos, sin una investigación exhaustiva de afiliaciones pasadas, salvo cuando los nombres figuraban en listados ya conocidos por la prensa o por autoridades. Las profesiones liberales ofrecieron una vía adicional de invisibilidad. Médicos, abogados, ingenieros y arquitectos establecieron consultas y estudios privados sustentados en reputación local, remitidos por boca a boca y anuncios discretos. La pertenencia a colegios profesionales exigía credenciales, pero no siempre implicaba auditorías históricas. En ese marco, individuos con antecedentes comprometidos ejercieron durante décadas sin interrupciones. La vida familiar y los entornos de sociabilidad contribuyeron a sostener el silencio. Matrimonios, redes de parentesco y vecindarios estabilizaron biografías reorganizadas en torno a trabajo, vivienda y educación de los hijos. La narrativa doméstica redujo a mínimos las referencias a la guerra o las reemplazó por alusiones generales al servicio militar. En muchos municipios pequeños, el conocimiento mutuo generó acuerdos tácitos para evitar indagaciones. La memoria local priorizó la continuidad de la vida económica y administrativa sobre la revisión de responsabilidades, una preferencia que se reforzó mientras la generación protagonista conservó posiciones en asociaciones comunitarias, clubes y consejos. Los cambios generacionales modificaron parcialmente esta tendencia. A partir de la década de 1960, movimientos estudiantiles, nuevas investigaciones académicas y procesos judiciales de alto impacto introdujeron documentación y hallazgos que tensionaron las biografías estabilizadas. Sin embargo, para entonces, muchos interesados habían alcanzado la jubilación o consolidado su identidad profesional en puestos sin exposición. La informatización progresiva de archivos estatales y judiciales, la cooperación internacional y la reapertura de causas en los años 90 alteraron el equilibrio.
permitieron ubicar a personas que habían pasado inadvertidas durante medio siglo y ajustar criterios legales de responsabilidad. El resultado, hacia finales del siglo, fue un paisaje mixto. Persistían biografías blindadas por la jubilación o por la muerte de sus titulares, coexistiendo con investigaciones reactivadas que avanzaban con criterios de complicidad funcional en estructuras criminales. En paralelo, museos, archivos y programas educativos incorporaron metodologías de historia social y base documental ampliada, capaces de relacionar organigramas, órdenes y listados de personal con trayectorias individuales. La integración silenciosa, que durante décadas se había sostenido en la fragmentación administrativa y en preferencias sociales por la estabilidad, comenzó a confrontarse con prácticas institucionales de memoria y justicia más sistemáticas. Sin cerrar definitivamente el periodo, estos mecanismos abrieron líneas de trabajo que, en los años siguientes, extenderían el alcance de las indagaciones a contextos fuera de Europa y a expedientes que hasta entonces habían permanecido inactivos. Justicia tardía, los juicios al filo del tiempo. La reapertura de procesos contra antiguos miembros de las SS a partir de la década de 1990 marcó una inflexión jurídica y política en Alemania y, por extensión, en Europa y América. Durante los decenios previos, el avance de causas penales había chocado con la exigencia probatoria de actos individualizados de homicidio, el desgaste de la memoria documental y la prioridad de concentrarse en jerarcas visibles. Con el relevo generacional en fiscalías y tribunales, y con el acceso ampliado a archivos en Alemania, Europa del Este y Estados Unidos, se adoptó un criterio distinto. El servicio en un campo de concentración o en unidades de exterminio constituía una contribución funcional al asesinato en masa y, por lo tanto, una forma de complicidad penal, aún sin prueba de un acto homicida específico. Ese desplazamiento metodológico abrió un conjunto de causas que parecían clausuradas por el tiempo. En este terreno, el itinerario judicial de Klaus Barbie funcionó como referencia temprana y pedagógica, no tanto por su encuadre de complicidad estructural, como por demostrar la viabilidad tardía de localizar, extraditar y juzgar. Nacido en 1913 y jefe de la Gestapo en Lyon, había sido protegido en la posguerra por servicios de inteligencia y trasladado a Bolivia en 1951. La campaña sostenida de documentación y presión diplomática culminó en su entrega a Francia en 1983 y el juicio celebrado en Lyon entre 1984 y 1987 aplicó la figura de crímenes contra la humanidad incorporada al ordenamiento francés en 1964. La condena a cadena perpetua en 1987, seguida de su muerte en prisión en 1991, mostró que el paso del tiempo no impedía la articulación de expedientes complejos ni la movilización de testigos, archivos y peritajes. La lección principal, la imprescriptibilidad y la posibilidad de cooperación internacional efectiva, sería citada una y otra vez en los procesos que se reactivaron a partir de los 90. Ese mismo decenio vio tomar forma un patrón de causas que transitaban entre extradiciones, nulidades y reenvíos. El caso de Erich Priebke, oficial de las SS implicado en la matanza de las fosas ardeatinas en 1944, adquirió dimensión internacional al ser identificado en Argentina en 1994. La extradición a Italia en 1995 dio paso a una secuencia de decisiones judiciales que debatieron prescripción, obediencia debida y tipificación como crímenes de guerra y contra la humanidad. La sentencia final de cadena perpetua en 1998, cumplida en arresto domiciliario por su edad avanzada, consolidó un antecedente de alcance europeo. La participación en ejecuciones por represalia encajaba plenamente en la categoría de crímenes imprescriptibles y justificaba la cooperación entre sistemas judiciales pese al tiempo transcurrido. Mientras estos procesos mantenían la atención pública, la justicia alemana terminó de formular su propia doctrina de complicidad funcional en los años 2000 y 2010. El juicio a Oskar Gröning en Lüneburg, en 2015, la hizo visible de forma nítida. Nacido en 1921 y destinado a Auschwitz entre 1942 y 1944,
Cumplía funciones administrativas de registro y clasificación de dinero y objetos incautados a los deportados. No existían pruebas de su intervención armada ni de participación directa en asesinatos. La acusación, sin embargo, sostuvo que toda tarea que asegurara el funcionamiento del mecanismo de deportación, selección y exterminio constituía un aporte esencial al delito colectivo. El tribunal aceptó la tesis y lo declaró cómplice en el asesinato de 300.000 personas, imponiendo una pena de 4 años de prisión confirmada en instancias superiores. Groening murió en 2018 antes de iniciar el cumplimiento efectivo, pero el precedente resultó decisivo. Ya no era necesaria la prueba de un disparo, una guardia específica o una orden ejecutada. Bastaba con establecer la pertenencia operativa a la estructura criminal. En paralelo, fuera de Europa, países de inmigración revisaron naturalizaciones y residencias concedidas en la posguerra. El caso de Helmut Oberlander, nacido en 1924 en territorio ucraniano y asignado como intérprete a una Einsatzkommando, se desarrolló en Canadá como una causa predominantemente administrativa. Descubierta la omisión de su servicio en la solicitud de ciudadanía, el gobierno inició en 1995 la desnaturalización. La Corte Suprema confirmó en 2001 la posibilidad de revocar la ciudadanía por ocultamiento de información material. Y la discusión se prolongó durante años con recursos y reconsideraciones en ausencia de un proceso penal por crímenes específicos. En 2019 se ratificó la revocación definitiva. Oberlander falleció en 2021 sin extradición ni juicio penal. El expediente exhibe un límite práctico de la justicia tardía. Los mecanismos civiles y migratorios pueden sancionar el engaño documental, pero no sustituyen la carga probatoria y los requisitos procesales de una condena penal por asesinatos cometidos 70 años antes. La articulación de estas causas se apoyó en un tejido documental que combinó archivos devueltos por los aliados, fondos abiertos parcialmente en la antigua Unión Soviética tras 1989 y repositorios digitales en construcción durante las 2 décadas siguientes. Los equipos fiscales empezaron a utilizar protocolos de análisis demográfico para fijar ventanas de presencia en lugares y fechas clave, reconstruyeron cadenas de mando para demostrar conocimiento de órdenes criminales y coordinaron testimonios dispersos en distintos países para establecer patrones de actuación. La metodología desplazó el énfasis desde el testigo presencial del acto concreto hacia el cruce de listas de personal, diarios de guardia, órdenes de servicio y transporte ferroviario, con peritajes sobre la función de cada puesto en el engranaje del campo. El resultado fue la ampliación del universo de posibles acusados, especialmente en rangos medios y funciones logísticas. La edad de los imputados constituyó el condicionante estructural de la época. Los expedientes se abrían cuando los acusados superaban, con frecuencia, los 90 años. Los tribunales debían compatibilizar garantías procesales, evaluaciones médicas rigurosas y audiencias aptas para personas con movilidad y memoria limitadas. En varios casos, la incapacidad sobrevenida condujo a suspensiones o archivo por fallecimiento. En otros, se dictaron condenas que no llegaron a ejecutarse. La dimensión simbólica del pronunciamiento, dar un nombre, fijar una responsabilidad, producir una sentencia fundada, cobró entonces más peso que el cumplimiento efectivo de la pena, lo que alimentó debates públicos sobre proporcionalidad, utilidad y sentido de perseverar en causas penales al borde del límite biológico. La cooperación internacional fue decisiva y desigual. Italia logró la extradición de Pripke desde Argentina. Francia obtuvo a Barbie desde Bolivia. Alemania coordinó con Estados Unidos y Canadá diligencias para localizar, documentar y, en su caso, recibir deportados o desnaturalizados. Al mismo tiempo, países como Siria nunca colaboraron en casos como el de Alois Brunner, recordatorio de que la arquitectura de la justicia transnacional depende de contextos políticos cambiantes. Las fiscalías debieron adaptar estrategias a marcos legales que iban desde la imprescriptibilidad penal europea hasta vías civiles de inmigración en América del Norte, con resultados dispares según jurisdicción, clima político y disponibilidad de pruebas. Las defensas ajustaron sus líneas argumentales al nuevo marco. En los 90,
Aún era habitual discutir participación directa. En los 2000, con la complicidad funcional consolidada, ganaron centralidad los alegatos sobre incapacidad física o cognitiva, la inviabilidad humanitaria de procesos extensos contra nonagenarios y la crítica a la supuesta conversión de acusados tardíos en emblemas de culpas colectivas. Los tribunales respondieron con peritajes médicos independientes, audiencias acotadas y motivaciones extensas que justificaban la relevancia penal de funciones logísticas y administrativas en el crimen masivo. Al finalizar la década de 2010, el balance era mixto. Se habían obtenido condenas que establecieron doctrina, se fijaron estándares de valoración probatoria y se construyó una pedagogía judicial capaz de explicar cómo la cooperación de un cajero, un intérprete o un administrativo hacía posible la aniquilación industrial. Al mismo tiempo, la mortalidad de los imputados, la fragilidad de los testigos y la complejidad técnica de expedientes transnacionales limitaron el alcance práctico de las penas. El foco comenzó a desplazarse hacia políticas de memoria, educación y acceso a archivos, con la convicción institucional de que la fijación jurídica de responsabilidades, aunque tardía y muchas veces simbólica, constituía un elemento necesario para cerrar lagunas documentales, homogeneizar criterios y mantener trazabilidad pública de decisiones que durante décadas habían permanecido inconclusas. El terreno quedaba preparado para un ciclo posterior en el que la memoria judicial, la cooperación archivística y la enseñanza pública asumirían el protagonismo que la biología le negaba ya a los últimos procesos penales. Últimos centenarios, la memoria que no muere. 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión de los últimos sobrevivientes de la Waffen-SS se presenta en un escenario completamente distinto al de décadas anteriores. El número de exintegrantes vivos es extremadamente reducido, la mayoría ha superado el siglo de vida y casi todos residen en instituciones geriátricas o bajo cuidado familiar. Ya no son objeto de investigaciones judiciales sistemáticas ni de campañas internacionales para su localización, sino figuras aisladas cuya existencia salta a la atención pública de manera esporádica, ya sea por hallazgos periodísticos, por actos comunitarios o por controversias diplomáticas. La atención se ha desplazado hacia la gestión política de su memoria y hacia los dilemas éticos que plantea su presencia en sociedades contemporáneas. Precisar cuántos exmiembros de la Waffen-SS siguen vivos en 2025 es difícil. Quienes se alistaron en los últimos años de la guerra tienen hoy entre 97 y 102 años. La mayoría vive en anonimato, con expedientes judiciales ya cerrados por incapacidad procesal o falta de pruebas directas. Las fiscalías han dejado de abrir nuevas causas, conscientes de que la biología limita cualquier expectativa de procedimiento completo. Lo que permanece son rastros documentales y biografías fragmentadas, conservadas en archivos y ocasionalmente recordadas por la prensa local. El silencio ha sido la actitud dominante. Muchos nunca escribieron memorias ni concedieron entrevistas. Las familias evitan la exposición mediática y los propios protagonistas, debilitados por la edad, rara vez participan en actos públicos. Sin embargo, existen excepciones en las que un único individuo adquiere visibilidad y reabre tensiones históricas. Entre 2023 y 2025, el caso de Jaroslav Hunka se convirtió en ejemplo de cómo un sobreviviente podía desencadenar una crisis política internacional. Hunka nació en 1925 en una región entonces perteneciente a Polonia y hoy parte de Ucrania. En 1943 se incorporó como voluntario a la 14ª División de Granaderos Waffen-SS, conocida como Galicia, integrada mayoritariamente por ucranianos que buscaban frenar el avance soviético. La unidad fue diezmada en la batalla de Brody en julio de 1944, cuando de 15.000 combatientes solo sobrevivieron unos 3.000. Posteriormente participó en operaciones contra partisanos en Eslovaquia y en los Balcanes. Al finalizar la guerra, Hunka fue capturado y trasladado al Reino Unido como prisionero de guerra. Más tarde emigró a Canadá, se estableció en Ontario y trabajó en la industria aeronáutica, al tiempo que se integraba en asociaciones de la comunidad ucraniana. El episodio decisivo ocurrió en septiembre de 2023.
Durante una visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Canadá, Hunka fue invitado a una sesión especial del Parlamento en Ottawa. El presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, lo presentó como un héroe ucraniano que había luchado contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Los asistentes, entre ellos Zelensky, el primer ministro Justin Trudeau y numerosos parlamentarios, lo ovacionaron de pie. Poco después, se reveló que Hunka había servido en la División Galicia de las Waffen-SS, unidad vinculada a crímenes contra civiles en Polonia y Ucrania. Aunque él nunca fue procesado ni condenado, la simple pertenencia a esa formación bastó para generar un escándalo internacional. Organizaciones judías, gobiernos extranjeros y medios de comunicación denunciaron que se había rendido honores a un miembro de las SS. La reacción fue inmediata. Trudeau pidió disculpas oficiales y Rota renunció a su cargo. La Universidad de Toronto, que había recibido donaciones de la familia Hunka, devolvió el dinero y disolvió un fondo creado en su nombre. Polonia solicitó formalmente su extradición, mientras que Rusia lo incluyó en su lista de acusados por genocidio. El veterano, entretanto, continuó viviendo en North Bay, Ontario, apareciendo de manera ocasional en actividades comunitarias. Para parte de la diáspora ucraniana en Canadá, siguió siendo un veterano respetado, mientras que para sus críticos internacionales se convirtió en símbolo de la impunidad persistente. En 2025, a los 100 años, Hunka encarna las tensiones entre memoria histórica, política contemporánea e identidades nacionales en conflicto. El caso reveló un patrón más amplio. El debate ya no se desarrolla en tribunales, sino en espacios públicos. La edad de los últimos sobrevivientes los coloca fuera del alcance de la justicia práctica, pero sus biografías emergen como catalizadores de discusiones sobre legitimidad, responsabilidad y memoria. En Alemania, instituciones como la Fundación Topografía del Terror o el Memorial de Auschwitz concentran sus esfuerzos en preservar testimonios y digitalizar archivos. En países receptores de inmigración de posguerra, como Canadá y Estados Unidos, las preguntas se orientan hacia las políticas migratorias que permitieron el ingreso de exmiembros de las SS. En Europa del Este, el recuerdo de unidades como la Galicia se entrelaza con narrativas nacionales divergentes. En Ucrania, parte de la población la considera un cuerpo de resistencia contra la URSS, mientras que en Polonia se la recuerda por su implicación en masacres. Los medios de comunicación también han adaptado protocolos para abordar estos casos. Cuando un sobreviviente es identificado, las coberturas tienden a contextualizar la biografía en patrones más amplios de la posguerra, evitando enfoques sensacionalistas y aportando rigor documental. Los historiadores enfrentan dilemas éticos. Entrevistar a centenarios plantea dudas sobre la fiabilidad de sus recuerdos y sobre el impacto que puede tener en la memoria de las víctimas. Sin embargo, cada testimonio recogido contribuye a la preservación de detalles históricos que pronto dejarán de estar disponibles de forma directa. Los sistemas judiciales han establecido criterios para evaluar la capacidad procesal de acusados centenarios, con exámenes médicos y cognitivos más sofisticados que en el pasado. Aún así, la utilidad de llevar a juicio a personas de 100 años o más es objeto de debate público. Para algunos, incluso las condenas simbólicas cumplen una función pedagógica y de memoria. Para otros, el proceso resulta innecesario y cruel. La práctica reciente indica que el peso de los procedimientos se ha trasladado de la sanción penal al registro histórico. En 2025, cuando la generación de la guerra se extingue, la pregunta ya no es cuántos serán juzgados, sino cómo se recordará a quienes aún viven en silencio y qué lugar ocuparán sus nombres en la memoria colectiva. La gestión política y social de los últimos centenarios revela que, incluso sin procesos judiciales, su mera existencia conserva un poder disruptivo. Cada aparición pública puede detonar reacciones diplomáticas, movilizaciones comunitarias y debates historiográficos. La biología reducirá pronto esa posibilidad, pero mientras tanto la discusión sobre su legado continúa abierta, en un terreno donde la justicia formal cede paso a la memoria pública.